Ahora el Espíritu está diciendo, para este tiempo, el tiempo de gracia se está terminando. En los 144,000 están siendo sellados. Ahora, antes que se levante Miguel, tienen que quedar sellados todos los hijos de Dios. Naciones Unidas, hermanos, la OEA, hermanos, la OMS, estén unidos, hermanos, Estados Unidos, Rusia, China, la Iglesia Católica, las iglesias protestantes, aunque estén unidos, ¿van a vencer al Cordero? No, no van a vencer. ¿Quién les va a vencer al final? El Cordero va a vencer. ¿Y quiénes son los que representan al Cordero? Cada uno de nosotros representa al Cordero, porque los que andan con Jesús van donde quiera que Cristo va, no se van a separar, porque somos uno con Cristo. Esa es la última generación. Y cuando Miguel se levante, hermanos, al compartir esta palabra en esta mañana, quisiéramos, no sé, para los nuevos quizás no sea tan fácil de poder entender, pero lo vamos a tratar de hacer lo más simple posible. Estamos viviendo nosotros en la última generación, y hay una teología que se conoce como la teología de la última generación. ¿A qué se refiere esta teología de la última generación? Ustedes saben que Satanás tiene un conflicto. ¿Cuál es el conflicto que Satanás tiene con Cristo? Quizá para que no sea algo mi propio pensamiento nada más, en el libro de Isaías hay algo que Satanás dijo en el cielo antes de ser echado a esta tierra. Y dice así la palabra inspirada, en el capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Yo había hecho una pregunta: ¿cuál es el conflicto entre Cristo y Satanás? Hermanos, en el cielo Satanás dijo que el carácter de Dios no es lo que Él dice ser, porque Dios es un Dios vengativo. Y Él dice, yo voy a levantar un trono, en el versículo 13, en lo alto junto a las estrellas del cielo levantaré mi trono. ¿Y qué tipo de trono va a ser? Ya no va a haber los 10 mandamientos o los mandamientos de Dios, sino va a ser sin ley o con otra ley que Satanás pensó establecer, porque no hay gobierno que no tenga ley. Todo tipo de autoridad está sujeto bajo una ley. Entonces, cuando Satanás dijo que la ley de Dios debe ser reformada y cambiada, se creó al hombre, Adán y Eva, para que ellos dieran testimonio de que en una inferior condición, como fue la creación de la especie humana, lo creaste un poco menor a los ángeles, dice el salmista, que era posible o es posible que guarden los 10 mandamientos. Pero tristemente Adán y Eva cayeron. ¿Y quién tuvo la victoria? ¿Quién tuvo la razón por decir? Satanás. Satanás dijo, lo que dije se ha cumplido, que la ley es imperfecta, que no se puede guardar. Ahora, cuando en Génesis 3:15 dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, Dios estaba poniendo una profecía que se levantaría de esa especie humana una descendencia que pisaría la cabeza de la serpiente, y que apenas la serpiente podría morder el calcañar. ¿A quién le mordió el calcañar? No fue ni a Adán ni a Eva, sino le mordió el calcañar
a Jesucristo, después de 4000 años de pecado, Cristo vino a esta tierra y con una condición humana de 4000 años de pecado, Jesús venció a Satanás solo dependiendo del poder de Dios. Él no ejerció nunca su poder divino. ¿Y Satanás fue derrotado o no? ¿Fue pisado la cabeza de la serpiente o no? Ahora Satanás dice, bueno, pues yo perdí porque es Cristo. Él pues es hijo de Dios, no había mancha, no había arruga, nada en su carácter y él fue perfecto. Pero la humanidad no puede guardar todavía. O sea, el hombre, después de 4000 años de pecado, no puede guardar. Pero la Biblia dice de que Job era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado de mal, de todo mal. ¿Job pecó o no pecó? No pecó. ¿José en Egipto pecó o no pecó? No pecó. ¿Daniel en Babilonia y los 3 hebreos pecaron o no pecaron? No pecó. ¿Juan el Bautista pecó o no pecó? O sea, hay muchos ejemplos bíblicos que no cayeron en las tentaciones de Satanás. Pero Satanás dice, esos son unos cuantos. Ahora el Señor dice, en el último tiempo, en el final de la historia, va a haber toda una generación que va a guardar los mandamientos de Dios. ¿Y quién es esa generación? Entonces vamos a ver en el libro de Apocalipsis capítulo 12, ustedes van a encontrar con quién Satanás está airado. Satanás está airado, en el versículo 17 dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de esa mujer, los cuales, 2 características, ¿qué hacen, hermanos? Guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Hermanos, este remanente no va a intentar guardar los mandamientos de Dios, porque intentarlo es un imposible. Yo, humanamente hablando, no puedo guardar los mandamientos de Dios. Y para guardar los mandamientos de Dios necesito nacer de nuevo. El que es nacido de carne, carne es. Y el que es nacido de espíritu, espíritu es. El hombre espiritual que ha nacido en el espíritu, pues obedece perfectamente los mandamientos de Dios, aún en la condición humana. Entonces, la teología de la última generación quiere decir de que en el último tiempo de la historia de la humanidad va a haber un grupo de personas, toda una generación, los 144,000 van a guardar los mandamientos de Dios y van a tener el testimonio de Jesucristo. Entonces, el Evangelio es victoria sobre el pecado. El Evangelio, hermanos, es de que podemos nosotros, en el poder de Jesucristo, en el poder de su Espíritu, tener en nuestro corazón, en nuestra mente, escrito los principios de los mandamientos de Dios, y podemos no solamente amar a Dios, sino también guardar sus mandamientos. Ahora, ¿qué es importante? En el libro de Santiago dice así, hermanos, si ustedes van conmigo a la Biblia, en el libro de Santiago capítulo 5, Santiago capítulo 4 versículo 7, dice así, Santiago capítulo 4 versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Para vencer al diablo, ¿qué es importante? Someternos a Dios. ¿Y el diablo va a escapar o no? Aquí dice que va a huir de vosotros. Y yo quiero preguntar, ¿ustedes escapan del diablo o el diablo tiene que escapar de ustedes? A ver, ¿cómo es la figura? ¿Qué dice según este versículo?
¿Ustedes tienen que escapar del diablo o el diablo va a escapar de nosotros? Ahora, ¿cuándo el diablo va a escapar de nosotros? Cuando tú te sometas a Cristo. No hay pecado en aquel que vive bajo el yugo de obediencia en el poder de Jesucristo. Voy a poner un ejemplo que siempre pongo. Hermanos, hay una cita, no me acuerdo la página, que dice: unido la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, el hombre se hace omnipotente. ¿Qué quiere decir? Que si unimos nuestra voluntad con la voluntad de Dios, no hay nada que no podamos vencer. Ahora pregunto, las ovejas frente al lobo, pues tienen la posibilidad o un poquito de chance de ganar al lobo o al tigre. Ninguna. Pero si la oveja se junta con el pastor, ¿tienen la posibilidad de vencer? ¿Sí o no? Ok. Entonces, este es el mismo principio que está poniendo, de que yo unido, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Ahora, en Primera de Juan, ahí adelantecito, por favor, vayan rapidito conmigo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice así. Es algo muy interesante tocar este tema, porque muchas veces nosotros podemos pensar de otra manera. Dice así, Primera de Juan capítulo 5 versículo 18. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca. Ahora no sé si estarán en sus Biblias así, porque si ustedes no creen en esto, hay que arrancarlo esa parte de la Biblia. Porque la Biblia dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios, ¿qué hace, hermanos? No, ustedes no quieren, porque siguen pecando y no quieren decir que no peca. Hermano, la Biblia dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, porque el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Hermano, una oveja junto con su pastor le dice al lobo. ¿Y el lobo puede venir o no? No, no va a venir. ¿Por qué? Porque el pastor tiene un arma mortal que lo puede matar. Hermanos, cualquiera que esté unido con Cristo, somos más que vencedores. Ahora, en Mensajes Selectos, el tomo 2, 36 y el párrafo 3 dice así: si bien es cierto que no podemos reclamar la perfección de la carne, porque la carne es imperfecta, podemos tener la perfección cristiana del alma, o sea, el carácter. Hermanos, la oveja es oveja y tiene que someterse, porque la oveja es el animal más indefenso. El animal hasta, hermanos, hasta quizá un zorrito chiquitito lo puede comérselo. A fin de conocerle, la página 130 dice así: la perfección de carácter se basa en lo que Cristo es para nosotros. Ahora, aquí hay un problema. Cuando Mateo 5:48 dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, perfección en la carne no existe. Perfección de carácter sí existe. Cristo tenía la naturaleza caída de 4000 años de pecado, pero en esa condición alcanzó la victoria sobre Satanás solamente dependiendo del poder de su Padre. Entonces dice, la perfección de carácter se basa en lo que Cristo es para nosotros. Si dependemos constantemente de los méritos de nuestro Salvador y seguimos en sus pisadas, seremos como Él, es puro e incontaminados. El contraste entre aquellos que pretenden presentar una obediencia propia y una perfección propia, o un esfuerzo propio delante de Dios, no va a poder alcanzar absolutamente nada.
Ahora, hermanos, el hombre tiene que obrar y Dios tiene que obrar. Y la obra de los dos, ese es el que se va a hacer omnipotente, porque el hombre tiene la obligación de esforzar cada facultad que Dios le ha dado, de ejercitar esa facultad. En la esfera del hombre, todo lo que está al alcance del hombre tiene que ser hecho. Y lo que el hombre no puede hacer, el Señor lo va a hacer. Ahora, voy a poner un ejemplo. En el caso de Moisés, Moisés tenía que dar un paso y el siguiente paso, o Dios tenía que dar ese paso. ¿Quién tenía que dar ese paso? Moisés. Pero Moisés, ¿podía abrir el mar o no? ¿Podía abrir o no podía abrir? No. Pero Moisés tiene que dar el paso y el mar se va a abrir. Entonces es importante que el esfuerzo humano unido al poder de Dios, hermanos, todas las victorias están delante de nosotros. Queridos hermanos, no estamos enseñando el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Quiere decir que yo para ser salvo tengo que hacer algo. Eso es legalismo. Pero yo no tengo que hacer para alcanzar la salvación algo. Solo tengo que entregar mi voluntad para que Dios pueda tomar esa voluntad. Como dice, y aquí estoy a la puerta. Si alguno abre esa puerta, ¿qué dice, hermanos, la palabra de Dios? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces somos templos del Espíritu Santo, somos la propiedad de Dios, somos la pertenencia de Dios, y lo que Dios tiene, el diablo no lo tiene que tocar. El Señor lo va a conservar a esa persona. Pero es importante que algo entendamos. En el libro de Mateo capítulo 22, y esto sí que es muy importante, hermanos, ¿qué es lo que tiene que hacer? Yo no voy a leer todo este capítulo de Mateo 22 porque es importante, algo que nosotros tenemos que tomar nota de esto. Hermanos, Jesús puso una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas a su hijo. Ahora, cuando el rey hizo la boda a su hijo, hermanos, llamó a todos los convidados para que vengan a la boda. ¿Cuál era el único requisito que tenía que hacer los que estaban invitados a la boda? ¿Qué es lo único que tenían que hacer? Muy bien, o sea, a la entrada de la puerta o del salón del banquete, en la puerta había un lugar de armario, vamos a decir, donde estaban colocados el vestido de bodas para cada uno. ¿Qué tenía que hacer el que fue invitado a la fiesta de bodas? Tenía que sacarse su ropa y colocarse ese vestido de bodas. Esa era la única condición. Ahora, cuando el rey que había invitado para esta fiesta inspeccionó, ¿y qué pasó? Hermanos, vamos a leer capítulo 22, versículo 11. Dice así: y cuando el rey vino para ver a los convidados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. ¿Qué había, hermanos? Uno en la fiesta estaba con su propia ropa, sin el vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadles de pies y manos, llevadlos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo quiero preguntar, ¿qué significa tener vestido de bodas? ¿Están cansados? ¿Qué significa tener vestido de bodas? Hermanos, ¿recuerdan Adán y Eva? Cayeron en el pecado. Una vez que cayeron en el pecado, la ley se tiene que cumplir.
el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora pregunto, ¿Adán y Eva murieron? ¿Por qué no murieron? Porque tan pronto como Adán y Eva cayeron en el pecado, Cristo tenía ¿qué cosa? Un cordero. Ellos confesaron sobre la cabeza del cordero para que la sangre del cordero sea su propia sangre para perdón de pecados. Ahora, Adán y Eva estaban vestidos de hojas de higuera. El Señor les quitó esas hojas de higuera y ¿qué se lo puso? Del cuero del cordero les hizo una túnica. Eso en la cruz de Cristo se cumplió. Cristo murió. Hoy nosotros tenemos que tener puesto el vestido de bodas que es el carácter de Cristo. Y si usted no tiene el carácter de Cristo, hermano, no tiene el vestido de boda, usted no va a entrar en el cielo. Y todo lo que yo tengo que hacer en este tiempo de dificultad, hermanos, es entrar al banquete, a la fiesta de bodas, para que me ponga ese vestido de bodas, pero para ponerme ese vestido de bodas, yo tengo que sacar la mía. Mientras el hombre es imperfecto, dice que Abraham era lo mismo que nosotros, ¿o no era así? A ver, vamos a leer Hebreos. Vamos a leer mejor Santiago, capítulo 2. Dice así, Santiago capítulo 2, el verso 21 y 22. Dice así, hermanos, escuchen. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó con sus obras, que la fe fue perfeccionada por las obras, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? ¿Qué hizo, hermanos, Abraham? Creer. Ahora, creer implica, yo creo de que allí hay un vestido de bodas. Y yo tengo muchos defectos de carácter. Ahora, ¿cómo esos defectos de carácter van a ser vencidos? Porque esos son los trapos de inmundicia. Entonces, tenemos que ser cristianos vencedores. Porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Si no vamos a ser vencedores en el poder de Jesucristo, nunca podremos sentarnos en el trono de la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Muy bien. Vamos a ir en el tema, en materia vamos a entrar. En el libro de Apocalipsis capítulo 7 dice así, para que ustedes se den cuenta que es un tema muy importante, el versículo 2 y 3 dice: y vi otro ángel que subía de donde sale el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios en nuestra frente. Y el número de los sellados eran ¿cuánto, hermanos? ¿Cuántos eran los sellados? 144,000. Ahora, ¿ustedes creen que eso es literal o eso es simbólico? Hermanos, en la Biblia los números no son simbólicos, los números son literales. Los 10 mandamientos no son simbólicos. Los días de la semana, 7 días es 7. Los 10 mandamientos es 10. Las 4 bestias son 4. Los 4 ángulos de la tierra son este, oeste, norte y sur. O sea, los números en la Biblia son literales. Y yo creo que estos 144,000 van a ser literales. Ahora, yo no voy a pelear, hermanos, y discutir con aquellos que creen que es simbólico. Pero se dice que va a ser 144,000.
o va a haber los que creen, que dicen van a ser más, porque si no, yo no tengo chance de entrar en eso. Hermanos, cada quien confirme en la palabra de Dios, si hay un escrito está, confirme en eso su fe. Pero lo cierto es que va a haber un grupo de hermanos que van a tener el sello de Dios. Ahora, ¿en qué consiste el sello de Dios? Efesios dice que somos sellados con su espíritu. Pero también Isaías dice, Isaías 8, dice, Isaías 6 dice, sella la ley entre mis discípulos. ¿Dónde está el sello de Dios? En los mandamientos de Dios. Específicamente, ¿en qué está el sello de Dios? Y dice, el único mandamiento de los 10 que tiene. Hermanos, el sello del carácter de Dios son los 10 mandamientos. No solamente el nombre, no solamente la jurisdicción, sino el título que Él tiene, que es Dios para nosotros, es creador, a la vez es nuestro redentor. Entonces, pertenecemos a Dios por creación y también pertenecemos a Dios por redención. ¿En quién se cumplió las dos cosas? En Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Ahora, en el libro de Apocalipsis capítulo 14, antes de dar el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje de Apocalipsis dice, este es el resultado de aquellos que van a creer el mensaje de los 3 ángeles. ¿Por qué? Porque el capítulo 14, 1 hasta el versículo 5 es, vamos a decir, el preludio, donde está diciendo, este es el resultado de esa generación, aquellos que creen el mensaje de los 3 ángeles. ¿Y quiénes son los que creemos en el mensaje de los 3 ángeles? Desde 1844 son los adventistas del séptimo día. Pero tiene que haber en la última generación que este mensaje de los 3 ángeles van a entrar en un conflicto frontal y total contra los 3 poderes de Satanás. ¿Cuáles son esos 3 poderes? Apocalipsis 16:13 dice así: y vi salir de la boca del dragón, uno es el dragón, y de la boca de la bestia, ¿quién es la bestia? Y de la boca del falso profeta, ¿qué cosa también? 3 espíritus inmundos. Así como Dios tiene el mensaje de los 3 ángeles, Satanás también tiene 3 mensajes por 3 espíritus inmundos. Ahora, ¿quiénes van a predicar en el último tiempo final el mensaje de los 3 ángeles? Eso es lo que dice Apocalipsis 14, versículo 1. Dice así: miré y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Quién tiene que pelear esa batalla? Es un cordero. Y con el cordero, ¿quiénes van a pelear, hermanos? Los 144,000. Y no solamente dice eso la palabra, sino que esos 144,000 tenían el nombre del Padre escrito, ¿dónde, hermanos? En sus frentes. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Ahora escuchen, versículo 5. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos, ¿cómo son, hermanos? Sin mancha delante del trono de Dios. Esos son los 144,000, la última generación que va a vivir en esta tierra. Ahora, cuando Jesús regrese, el Señor, antes de que venga,
tiene que ocurrir algo. Y voy a ir con ustedes al libro de Daniel capítulo 12. Ahora, en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 1 dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahora, hermanos, cuando se termine de predicar el mensaje de los 3 ángeles, el tiempo de gracia habrá terminado, porque el mundo estará dividido en 2. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía y el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de la prueba. Pero esa hora de la prueba es cuando se tiene que cerrar el tiempo de gracia. Ahora, ustedes entiendan esto de alguna manera. Cuando Noé entró en el arca, ¿el tiempo de gracia estaba abierto o no? Ok. Cuando los animales entraron, ¿el tiempo de gracia estaba abierto todavía o no? Muy bien. Cuando los pajaritos entraron en el arca, ¿todavía el tiempo de gracia estaba abierto o no? La puerta. Muy bien. Pero una semana antes, Génesis 6 dice que un ángel descendió del cielo y la puerta fue cerrada o no. Y una semana antes de que caiga la lluvia, la puerta de salvación para los antediluvianos ya estaba cerrada o no. Ok. Ahora, ellos sabían que el tiempo de gracia ya había terminado. Los que vivían fuera del arca, ¿sabían o no sabían? Bueno, hermanos, están atendiendo. ¿Sabían o no sabían que estaban perdidos? No, no sabían que estaban perdidos, porque para ellos nunca había caído la lluvia. Entonces dijeron: Noé, sal del arca, no va a llover, eres un loco. ¿Qué estás haciendo ahí con los animales? Y Mateo 24 dice: hermanos, así será como en los días de Noé. Estaban comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, hasta que Noé entró en el arca y no sabían o no entendieron que estaban perdidos. Ahora, ¿cuándo se va a cerrar el tiempo de gracia? La Biblia dice, según Daniel capítulo 1, versículo 1, es cuando se levanta Miguel. Ahora, tenemos que entender cómo es que se levanta Miguel. ¿Quién es ese Miguel? ¿Dónde tiene que levantarse? ¿Cuándo tiene que levantarse? Entonces, hermanos, la palabra de Dios dice: cuando Jesús abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor. Ahora pregunto, el Señor tiene que saber quiénes son los súbditos de su reino. En la fiesta de bodas, ¿todos están convidados o no? Ahora, ¿todos son los que van a participar de la boda? No. ¿Quiénes solamente van a participar? Aquellos que tienen el vestido de bodas. Y aquellos que no tienen el vestido de bodas, ¿qué hay que hacerlo? Hay que echarlo fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, la Biblia dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. En el tiempo de Noé, ¿cuántos eran los llamados? Todos. ¿Y cuántos fueron los escogidos? 8. En este tiempo, ¿cuántos son los llamados? Todos los que están aquí. ¿Y cuántos van a ser los escogidos?
Pocos. Ahora, si es poco, ¿qué va a ser de vos? ¿Qué va a ser de ti? Hermano, no es un asunto de iglesia, no es un asunto de que tú seas fiel a la iglesia. El Señor sabe tu corazón, sabe mi corazón, sabe quién soy yo. Ahora, Cristo, cuando yo oro al Señor, cuando yo estoy orando al Señor, yo también tengo luchas, hermano, y mis luchas son quizá más diferentes que el de usted. Yo tengo otras luchas. Le digo al Señor, enséñame a creer en tu palabra. Y le pido al Señor, dame esa fe, ese poder de Cristo. Ahora, yo estoy seguro que cuando yo estoy orando, ¿hay en el santuario celestial, en el cielo, alguien que está escuchando esa oración? ¿Quién es ese? Cristo, a través de su poder, a través del poder de su Santo Espíritu, ¿está escuchando esa plegaria o no? Y Él dice, así como lo dijo a Daniel, a Gabriel le dijo, ¿no? Tienes que llevar la ayuda porque Marcelo está necesitando ayuda. ¿Y Dios manda poder o no? ¿Y cómo lo encuentro? Estoy leyendo, estudiando y de repente encuentro, hermano, un versículo que lo resuelve todo. En mi corazón, ¿qué pasa en mi corazón? Ese momento de tristeza, de confusión, hermano, se disipa y entonces, ¿qué experiencia tienes estando tú solo delante del Señor? El corazón se llena de gozo, de paz y dices, amén, aleluya. Y yo termino alabando al Señor y la victoria ha sido ganado. Porque Cristo está en el lugar santísimo del santuario celestial, porque Él es mi hermano, Él es el sumo sacerdote, tiene carne y hueso igual que yo. Y Él dice, hijo, yo estoy aquí delante del Padre, en mi nombre vas a orar al Padre para que el Padre te responda en mi lugar a ti. Jesús dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿En qué nombre tengo que pedir? Yo tengo que orar al Padre en el nombre de Jesucristo. Esa oración no va a llegar si no es los méritos de Cristo. Y el Señor dice, Jesucristo dice, Padre, responda esa plegaria, esa oración, porque yo morí en la cruz del Calvario. Y responde, porque Él discierne qué es lo que es bueno para mí. Porque yo también puedo pedir cosas malas en la carne. Pero la oración ya no es en la carne, sino es en el Espíritu. ¿Quién tiene que, hermanos, redarguirme en mi corazón? Pide, arrodíllate, clama. El Espíritu es el que me dice a mí para que yo pueda orar al Señor y el Señor me va a responder. Ahora, los 144,000 van a tener una experiencia parecida a muchos hombres de la historia bíblica. Como Jacob, como Daniel, como Juan el Bautista, van a orar y van a creer que el Señor los tiene que responder, porque el diablo sabe que tiene poco tiempo, está airado y quiere destruir a cada uno de ustedes. Y peor todavía hoy día con este maldito celular. Hermano, esta mañana en escuela sabática yo escuchaba, pero no quise participar porque muchas veces molesto a algunos. Hermanos, para mí la idolatría más terrible es esto. No, arbolito de Navidad, todas esas cosas son más visibles. Pero esto, hermanos, todo el mundo es como que estaría adorando así. Hermano, gente que está caminando en la calle está así, inclinado. Levantemos, nuestra salvación no está en el celular. Hermano, nuestra salvación está en el Señor. Ahora, hay algo más. ¿Quién es Miguel? ¿Quién es Miguel? Ahora, a ver, cuando Juan el Bautista dice, atiendan, cuando Juan el Bautista dice, y aquí el Cordero de Dios, ¿una oveja estaba viniendo? No.
¿Quién era ese cordero? ¿Por qué Jesús era el cordero? Porque Él era aquel cordero que murió en el huerto del Edén. Pero ahora no venía como cordero, sino era, hermanos, ese cordero era un símbolo, un tipo. Ahora el antitipo se llamaba Jesucristo, que tenía que morir en la cruz del Calvario. ¿Quién le reveló a Juan el Bautista diciendo, y ahí está el cordero? ¿Quién le reveló? El Espíritu le reveló y le dice, ese es el cordero. Ahora el Espíritu está diciendo, para este tiempo, el tiempo de gracia se está terminando. En los 144,000 están siendo sellados. Ahora, antes que se levante Miguel, tienen que quedar sellados todos los hijos de Dios. Ahora, ¿quién es Miguel? Bueno, por lo menos 5 o 6 veces se menciona la palabra Miguel en la Biblia. Ahora, el nombre Miguel es igual un símbolo de Cristo, porque así como el cordero era una representación de Cristo, Miguel, el arcángel, representa a Cristo, porque el nombre Micael quiere decir ¿quién es como Dios? Y yo les pregunto, ¿quién es como Dios? ¿El ángel Gabriel? ¿Los 144,000? ¿Los santos? ¿Los patriarcas? No hay nadie que sea como Dios. ¿Quién es el único que puede decir, yo y el Padre somos uno? ¿Quién es el único que puede decir? Jesucristo. Ahora, cuando Jesús se enfrenta, atiendan, cuando Jesús se enfrenta con Satanás, utiliza el nombre de Miguel. Por ejemplo, hermanos, Judas, creo que es el versículo 9, dice así: cuando Moisés murió en el monte Nebo, ¿quiénes lo enterraron a Moisés? Los ángeles lo enterraron. Ahora, una vez que lo enterraron, ¿quién vino para profanar la tumba de Moisés? Satanás. ¿Por qué estaba profanando la tumba de Moisés? Porque él decía que me pertenece el cuerpo de Moisés porque él ha pecado. Pero cuando Jesús viene y Satanás está profanando la tumba, a ver, vamos a leer. Judas es un librito antes del Apocalipsis, por favor, para que yo no hable solamente como que ustedes me vean después, es su propia opinión. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, ¿quién es el que contendía con el diablo? ¿Quién es el que puede ganar al diablo? ¿Quién es el que tiene más autoridad que el diablo? El arcángel Miguel. Muy bien, dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición contra Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahora, ¿Satanás pudo quedarse con el cuerpo de Moisés? No. ¿Qué hizo ese Miguel? Resucitó a Moisés y se lo llevó vivo al cielo. ¿Quién es el que puede dar vida? Jesucristo solamente, porque Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Moisés resucitó. Muy bien. Ahora, en el libro de Apocalipsis capítulo 12, aparece otra vez Miguel. Ahora, ¿dónde está luchando ese Miguel? Apocalipsis 12. Por favor. Versículo 7 dice: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Quién es el que comandaba la lucha? Miguel. Está peleándose con Satanás. Ahora, atiendan. En el último tiempo, la gente va a decir, ¿quién es como el dragón? ¿Quién es como la bestia? Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 dice, a ver, vayan conmigo ahí. Apocalipsis 13, 4, dice así: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia?
¿quién podrá luchar contra ella? La gente, la humanidad está diciendo, ¿quién es como la bestia? Ahora, yo puedo decir, ¿quién es como Dios? Bueno, a ver, un bando dice, ¿quién es como la bestia? Pero otro bando dice, ¿quién es como Dios? Bueno, ¿quién es como la bestia? Satanás. ¿Y quién es, hermanos, como Dios? El Cordero. ¿O no es así? El Cordero. Muy bien. Ahora, hermanos, hay algo más importante. Apocalipsis 17:14. El estudio, yo sé que los que están escuchando a través de las redes sociales van a gustar del estudio, porque yo tengo muchos estudiantes que son muy acuciosos, no algunos como que se duermen. Hermanos, vayan conmigo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, dice así: ellos pelearán contra el Cordero. ¿Quiénes van a pelear? El dragón, la bestia. Hermanos, el falso profeta, ¿contra quién van a pelear? Contra el Cordero. Ahora el Cordero no va a pelear de frente, o sea, personalmente, contra Satanás. A través de los 144,000, el Cordero va a pelear contra el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Y quiénes son esos 144,000? Los que están aquí son los que van a representar al Cordero, es decir, Cristo va a pelear a través de nosotros. Y dice el versículo 14, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Hermanos, por más que los tres espíritus inmundos estén unidos, Naciones Unidas, hermanos, la OEA, hermanos, la OMS, estén unidos, hermanos, Estados Unidos, Rusia, China, la Iglesia Católica, las iglesias protestantes, aunque estén unidos, ¿van a vencer al Cordero? No, no van a vencer. ¿Quién les va a vencer al final? El Cordero va a vencer. ¿Y quiénes son los que representan al Cordero? Cada uno de nosotros representa al Cordero, porque los que andan con Jesús van donde quiera que Cristo va, no se van a separar, porque somos uno con Cristo. Esa es la última generación. Y cuando Miguel se levante, hermanos, ellos van a pelear. Es decir, Cristo va a pelear a través de los 144,000 para vencer a los tres espíritus inmundos. ¿Cuándo se va a poner Miguel de pie? ¿Qué significa ponerse de pie? Acá tengo varias. A ver, Daniel 7, versículo 13 y 14. Miraba yo en las visiones de la noche, y aquí en las nubes del cielo, como el Hijo del Hombre, que venía y llegó hasta el anciano de días. Aquí hay un Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Muy bien. Este Hijo viene en las nubes. ¿Viene a esta tierra o a dónde va? Dice, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí en las nubes del cielo, como un Hijo de Hombre que venía y llegó ¿a dónde? Hasta el anciano de días. ¿Y quién es el anciano de días? El Padre Celestial. O sea que, hermanos, cuando el Hijo del Hombre se levante del trono, no del trono, hermanos, del santuario del lugar santísimo, está vestido con ropas de sumo sacerdote. Y para sacarse el vestido de sumo sacerdote se tiene que levantar. Y se levanta y se quita, hermanos, el vestido de gran sumo sacerdote. Y entonces, una vez que se saca el vestido de sumo sacerdote, ¿qué vestido se coloca? El vestido de venganza. ¿Y cuál es ese vestido de venganza? El vestido de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Él se levante, ¿qué va a suceder? Apocalipsis capítulo 22. Y casi vamos a ir terminando porque estoy viendo que algunos están medio fatigados. Capítulo 22 dice así:
Versículo 11. Cuando Él se levante, Él va a decir, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea justo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto y me regalo contigo mi galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora, cuando Él se levante, ya no es sumo sacerdote, ahora es Rey de reyes, Señor de señores. Se ha acercado el anciano de días. El número de los 144,000 están sellados. Él sabe que desde el justo Abel han sido separados, seleccionados todos los redimidos. Ahora Él sabe cuántos son todos los redimidos que van a ocupar el lugar de los ángeles caídos y de Satanás. Y una vez que el número se haya completado, la palabra de Dios va a decir, consumado es. Ahora, en ese momento dice, este hombre ha sido sellado, esta mujer ha sido sellado con el sello de Dios. Pero aquellos no han recibido el sello de Dios. Siguen vestidos con sus defectos de carácter, como ese hombre o mujer que entró en la fiesta de bodas con su propia ropa. Ahora, ellos están perdidos para siempre. Ya no hay salvación, ya no hay intercesor en el cielo, y Cristo va a venir por segunda vez a esta tierra. Queridos hermanos, hay varias cosas que me hubiese gustado compartir con ustedes. Ahora, antes de terminar, quisiera invitarles para que vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Ahora, en el libro de Lucas, capítulo 19, hay un versículo que me parece supremamente interesante. Voy a leer el versículo 12, dice así. Un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver. ¿De quién está hablando esta parábola? Está hablando de que hay un hombre. ¿Quién es este hombre que se fue lejos? Jesucristo. ¿A dónde se fue? Al cielo. ¿Es lejos, hermanos, ese lugar santísimo del santuario? Por supuesto que es lejos. ¿Pero para qué ha ido? ¿Para qué ha ido? Para tomar para sí un reino y volver. ¿Con qué va a volver, hermanos? Con un reino. ¿Y quiénes son los que forman su reino? Todos los redimidos, aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y tu nombre tiene que estar ahí o no? ¿Y el mío también? Y entonces ahora la lucha ya no es con los problemas de la iglesia, sino la lucha es de manera personal, cada uno que tiene que hacer la lucha espiritual. Entonces, ahora Él va a volver, una vez que Él dice, consumado es. Hermanos, en la parábola de Mateo 22, como hemos visto, Él tiene que revisar. Ya ese tiempo de revisión está terminando. Y cuando termine Él, entonces, Él dirá esa sentencia tan grande, que el que es injusto siga siendo injusto y el que es limpio siga siendo limpio. Ahora, una vez que ha terminado el sellamiento de cada uno de sus hijos, el Señor sabe quiénes son sus ovejas y quiénes son los cabritos. ¿Ya está dividido o no? Ahora, Él antes de volver, hermanos, va a pasar un tiempo en el cual va a haber una angustia. Se llama el tiempo de angustia de Jacob. En ese momento, cuando estén en ese tiempo de angustia, hermanos, los que han sido redimidos no sabrán que ya no hay intercesor. Este va a ser el último versículo que vamos a leer. En el libro de Génesis, hermanos, vamos a leer. Génesis. ¿Están allí? Muy bien, vamos a leer. Capítulo 32. Ahora dice así. Génesis capítulo 32. Allá hay Jacob que está regresando a su casa y tiene un problema de no haber resuelto
un pecado. ¿Cuál era el pecado de Jacob? ¿Cómo podemos conocer qué significa Jacob? Es ladrón. ¿Y qué más es? Estafador, engañador, mentiroso, suplantador. ¿Tiene todos los defectos Jacob o no? Cuando Dios le prosperó en la tierra de su tío Labán, vino con 4 mujeres, con muchos camellos, vacas, asnos y todo lo demás. 20 años habían pasado. Ahora él está regresando. Pero él tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que no ha resuelto un problema con su hermano. ¿Cómo se llamaba su hermano? Esaú. Ahora, manda unos mensajeros y le dice: vayan a decirle a mi hermano que su siervo Jacob está viniendo y está mandando presentes a mi señor Esaú. ¿Hace 20 años podía decir eso? No, porque él no solamente no quería respetar, sino él se aprovechó de la primogenitura. Ahora, dice el versículo 6, 400 hombres están viniendo junto con Esaú y todos tienen espada. Y Jacob dice: si vienen con 400 hombres y vienen con espada, ¿qué va a pasar? Van a matar a todas sus mujeres, a sus hijos y sus ganados, porque Esaú viene con un propósito de venganza. ¿Cómo resolvió Jacob ese problema? Estaba en la orilla del río Jaboc y de repente se arrodilla y le entra un dolor, una angustia en su corazón. Ojalá que tengan ustedes esa angustia. Esa angustia entra a su corazón. Y él dice: por mi pecado que yo he hecho contra mi hermano, van a pagar inocentes. Mi mujer y mi esposa y mis hijos, todos van a morir. Señor, por favor, ten misericordia. Yo soy el culpable. A mí cobrame todo mi pecado, pero que no paguen estos inocentes. Está orando, clamando, pidiendo, y de repente alguien le agarra y sabe que es un ser poderoso, y él cree que es Esaú. Y tiene una angustia en su corazón. Ahí está, ya llegó Esaú. ¿Y qué piensa Jacob? Que le va a meter el cuchillo. ¿Le mete o no? No, no le mete. Pero él dice: déjame, suéltame, suéltame. Le suelta. Hermanos, ese que le agarró, no. Han peleado, han forcejeado. ¿Hasta qué hora? Hasta el amanecer. Y al amanecer, ese hombre extraño, que él pensó que era Esaú, le toca de aquí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Jacob? Como gelatina, se despabiló. ¿Tenía fuerza para luchar? No. Ya no había, hermano, fuerza en nada. Y entonces supo Jacob que era, hermanos, un ser celestial, por lo menos era un ángel. ¿Pero quién era? Ese hijo de Dios. Era el ángel de Jehová, que es otro nombre de Jesucristo. Era ese cordero. Ahora, cuando sabe que él es un ser celestial, Jacob dice: entonces, ahora sí, yo no me voy a soltar. Y por lo menos la mano le sirve, porque las manos significan fe, y se aferra a ese ser celestial. Él le dice: bendíceme, bendíceme, bendíceme. Yo pensé que era Esaú, pero no. Yo pensé que era mi enemigo, pero no. Había sido tú el Hijo de Dios, o eres un ser celestial. Bendíceme. Y entonces la voz le pregunta y dice: ¿cómo te llamas? ¿Y qué le dice Jacob? Yo soy engañador, yo soy estafador, yo soy eso. Y Dios le dice: ya nunca más te llamarán estafador, engañador,
porque ese tu nombre era nombre carnal. Ahora tendrás un nombre espiritual. ¿Cómo te vas a llamar de aquí en adelante? Israel. ¿Y qué quiere decir Israel? El que ha luchado con Dios y ha salido victorioso. Y entonces, en ese momento, supo que la victoria ya estaba ganada. En ese mismo momento, ese mismo ángel habló con Esaú y le dijo: volvete tranquilo, cuidado que le hagas algo a Jacob tu hermano. ¿Quién cambió el corazón de esa enemistad que tendría Esaú? El Señor cambió, ahora vino en paz, recibió, ni siquiera quiso recibir los regalos. Así la victoria fue ganada. Ahora, ese tiempo de prueba que va a venir, no sabemos nosotros cuánto tiempo va a ser. Hermanos, la angustia de Jacob son para aquellos 144,000 que vivirán sin intercesor, sin que Cristo esté en el lugar santísimo. Y una vez que todo esto se haya completado, entonces el Señor va a venir, como dice Apocalipsis 19, en carros de a caballo y todo, y vendrá a buscarnos a nosotros. Y los salvos y los redimidos, y los 144,000 que se habrán ido a las montañas, que habrán ido a los campos, otros estarán en los calabozos, otros estarán sentenciados a muerte, pero la espada y todo lo demás no tendrá valor sobre ellos. Van a querer meterles una lanza y va a terminar como un papel. Una bala va a ser como una bola de plastoformo. Hermanos, ese día esos sellados no podrán ser tocados, no podrán ser hecho daño. Entonces, hermano, ese día tendremos esa hermosa experiencia de decir: esto es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Quiero preguntar a mis hermanos, ¿ese día está lejos o está cerca? Hoy es más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Que Dios les bendiga, hermanos. Hemos recortado una parte del estudio, en otro momento les daremos. Que el Señor les guarde y vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre amantísimo, gracias, Señor, por tu misericordia y gracias porque tú eres bondadoso. Señor, nos has revelado en tu palabra que la última generación como enseñanza bíblica es sustentable y podemos creer que tú eres el Dios Todopoderoso. Para ti no hay nada imposible. Pronto, Señor, este conflicto llegará a su final y hoy es tiempo de salvación. Enséñanos, Padre, a depender de ti, a estar unidos a tu trono de gracia. Señor, úngenos con tu espíritu, llénanos de tu poder y tu sabiduría. Una vez más, bendice a mis hermanos y todos seamos poderosos en el nombre de Jesucristo. Te pedimos todo esto sin merecerlo. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.